Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre de la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos en la parte que corresponde al sermón y estamos estudiando cuando el Señor ya está en la resurrección, las apariciones y la sección, los 40 días que se apareció a los apóstoles. Hemos visto lo que fue una comisión nada difícil. Hemos visto la octava aparición y dentro de esta octava aparición vamos a ver la gran comisión. La gran comisión que se dio a los apóstoles. En vista de la gran cantidad de oyentes, era de esperar que Cristo tuviera muchas cosas que decir. No hay duda de que habló acerca del reino de Dios, ahí lo tenemos en el libro de los Hechos, el verso 3 del capítulo 1. Sin embargo, el propósito primordial que le movió a reunirlos fue encargarles lo que se le llama la gran comisión. Dice en Mateo 28, versos 18 al 20, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». También es probable que la versión de Marcos de esta comisión se refiera a la misma ocasión. Es posible, por supuesto, que Jesús dijera las palabras de Marcos 16, 15, 16 en un momento diferente del que dijo las de Mateo 28, 18 al 20. Sin embargo, las palabras son tan parecidas que es provechoso estudiarlas juntas. Noten lo que dice en Marcos 16, 15 y 16. «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». La clara enseñanza de este pasaje sobre la esencialidad del bautismo produce inquietud en algunas personas. Objetan diciendo que no dice «el que no fuere bautizado será condenado». Vea una respuesta a esta objeción en condenado, o esta objeción que tenemos aquí en esta situación tan clara que aquí se nos presenta. Bueno, Lucas hizo referencia más adelante a esta comisión en las palabras de conclusión de su evangelio y en las palabras de introducción del libro de los Hechos, con el fin de tener una visión completa del asunto. Vamos a analizar aquí esos dos pasajes. Primeramente vayamos a Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. «Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas». Ahora veamos en Hechos capítulo 1, verso 8. «Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Estas versiones diferentes quiero dejarles
suficientemente claro de que no son contradictorias, sino que son complementarias. Al combinarlas, se pueden apreciar los aspectos esenciales de la Gran Comisión. Las 4 veces que aparece la palabra todo o toda, o derivados de ellas en Mateo, pueden usarse como bosquejo para ordenar los detalles que nos dan los 3 autores. Y vamos a ver esas 4 ocasiones en una forma separada, pero también en una forma complementaria. Primeramente, dice toda potestad. En el Nuevo Testamento la palabra griega que se traduce por potestad denota primordialmente la absoluta posibilidad de acción que es propia de Dios como la única fuente de toda autoridad y legalidad. Entonces, esa potestad absoluta, tanto en el cielo como en la tierra, fue dada por el Padre a su Hijo. De este modo, Jesús llegó a tener toda autoridad para imponer su abarcadora comisión. Es decir, los que no acierten a reconocer su potestad, algún día harán frente a su ira. Esa es una realidad. Hay tanta gente que niega la divinidad de Cristo, que niega la potestad de Cristo, que se burlan de Él, que lo ridiculizan. Gente de conducta atea. Pero va a llegar el día en que harán frente a su ira. Esa es una realidad. Le agrade o no lo quiera, o lo quiera la persona. En segundo lugar dice, aparte de toda potestad, dice todas las naciones. Todas las naciones. Antes de la crucifixión, Jesús y sus apóstoles habían limitado sus enseñanzas básicamente a los judíos. Ellos creían que las enseñanzas estaban limitadas específicamente a los judíos, pero no fue así. Miren lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 5. Ahí leemos lo siguiente en este verso. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellos estaban confundidos. Pero ahora esa limitación se levantaba. Los apóstoles habían de ir a todas las naciones. Ahí lo hemos leído en Mateo 28, verso 18. Lucas dice por todo el mundo. Y también dice Marcos a toda criatura. Y también dice Lucas en el libro de los Hechos hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que no solo se debía haber un cambio en cuanto a la población receptora, sino que también en cuanto al mensaje a predicarse. La idea clave del mensaje que predicaron Jesús y sus apóstoles durante su ministerio terrenal había sido que el reino de Dios se ha acercado. Y el Señor se los decía. A los apóstoles se les había prohibido anunciar públicamente que Jesús era el Cristo. Mientras el Señor estaba con ellos, hasta les decía cuando hacía milagros y le decía al que había sido bendecido, restaurado de una enfermedad o que le había sacado un espíritu endemoniado, le decía de que no dijera quién le había hecho esto. Ahora, hermanos, a partir de este momento habían de predicar el Evangelio. Ahí lo hemos leído en Marcos 16, verso 15.
habían de dar a conocer las buenas nuevas en el sentido de que el Rey Mesías vino, padeció y resucitó de entre los muertos al tercer día, con el fin de que las almas pudieran ser salvas. Marcos 16 es claro: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vemos, hermanos, que en esta situación de a todas las naciones, el encargo que dio Jesús incluso desglosó la respuesta básica que debían dar los que oigan el Evangelio. Cuando la gran comisión se obedece, hermanos, varias cosas deben ocurrir. Yo sé que dentro de la hermandad, dentro de la Iglesia de Cristo, entendemos perfectamente bien esto. Pero lo que voy a decir es para aquellos que andan en busca de la verdad. Entonces, cuando la gran comisión se obedece, varias cosas deben ocurrir. En primer lugar, a la gente se le debe enseñar acerca de Jesús. Deben de entender quién es Jesús. Deben convertirse en discípulos, es decir, el discípulo es una persona que aprende, es un alumno, pues. En segundo lugar, deben de creer, el que creyere y fuere bautizado, dice. Entonces deben creer que el mensaje es verdadero y deben confiar en el sacrificio de aquel que murió por ellos. En tercer lugar, deben arrepentirse. O sea, tienen que arrepentirse de sus pecados, cambiar sus vidas y tomar la determinación de vivir para el Señor. Y en cuarto lugar, deben bautizarse. Ya lo hemos leído en Mateo 28, verso 19, en Marcos 16, 16. Este bautismo es una inmersión en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá, hermanos? Cuando se dice en el nombre de, se está diciendo por la autoridad. O sea, es lo mismo cuando las autoridades civiles ejecutan una ley, dicen en nombre de la ley, o sea, por la autoridad de la ley. O sea, en el nombre de es por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Luego, y dice del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que ver, pues, como último aspecto, que cuando los hombres responden obedientemente, Dios los salva. Dios los salva. Sus antiguos pecados son perdonados. Miren lo que dice en Lucas capítulo 24 y el verso 47. Dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, hemos visto dos situaciones: toda potestad, todas las naciones. Tercero, todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. La respuesta a las buenas nuevas que se acaba de describir no constituye el final, sino el comienzo. Cuando una persona se bautiza en Cristo Jesús, apenas es el comienzo. Después que la persona es bautizada, es necesario darle enseñanza adicional. Jesús recalcó que a los bautizados se les debe enseñar, dice, todas las cosas que Él mandó a sus discípulos. En el contexto, esto incluiría el desafío a ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en vista
de que esta era precisamente una de las cosas que acababa de mandarles. De este modo, la gran comisión podemos decir que se autoperpetúa. O sea, esa gran comisión no hay que entenderla que es solamente para los apóstoles. Él estaba hablando a los 11 apóstoles. Acordémonos que uno ya se había ahorcado, hay que dejar claro esto. Pero esa comisión se autoperpetúa para todos nosotros los cristianos. Por supuesto, hermanos, que el mandamiento de enseñar todas las cosas que Jesús mandó incluye mucho más. Algunos en su afán por esparcir el Evangelio, después que bautizan a alguien, se apresuran a enseñar a otra persona sin haber arraigado al nuevo cristiano en la fe. Y tenemos que entender que nuestra responsabilidad no consiste solamente en hacer que el pecador crea y se bautice. También debemos ayudarle a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro lo dice en 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Entonces, vemos ya tres cosas: toda potestad, todas las naciones, todas las cosas que os he mandado. Pero miren el cuarto aspecto. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cree usted que Cristo está aquí con nosotros? Amén, ¿verdad? Él está con nosotros todos los días. ¿Cree usted que Cristo está con usted después de esta adoración? Amén. Entonces, antes que Jesús naciera, se anunció su nombre, que su nombre sería Emmanuel. Y este nombre, hermanos, significa Dios con nosotros. Y si significa Dios con nosotros, Dios está con nosotros, hermanos. Es una realidad. Esa profecía se cumplió cuando Dios Hijo anduvo en medio de los hombres. Sin embargo, Jesús deseaba que sus discípulos supieran que Él seguiría estando con ellos espiritualmente. Es decir, que esta no es una promesa de simple compañía, hermanos, sino de compasión y sustento plenos. Esa es una realidad que debemos de entender. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la duración de las promesas nos hace saber que tanto ella como la comisión en general no fue solamente para los apóstoles. El Señor recalcó que su encargo estaría en vigor hasta el fin del mundo. Hay que entender esto, hasta el fin del mundo. Es decir, la palabra griega que se traduce por mundo, una forma de aión, indica un periodo de tiempo y puede tener varios matices de significados. En el contexto de la Gran Comisión se refiere a la era cristiana. Entonces tenemos que entender que cuando dice hasta el fin del mundo, nos está diciendo que el mundo tendrá un fin, que el mundo terminará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y es por eso que nosotros siempre tenemos que estar preparados, porque no sabemos del día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando dice hasta el fin del mundo, se refiere hasta la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, que el Cristo resucitado nos presenta que esta es la lección importante para nosotros. Está con nosotros
en un sentido espiritual, del mismo modo que estuvo con sus discípulos ahí en Galilea y en Judea, en el sentido material. Y yo le digo que qué emocionante y consoladora idea es esta, o qué emocionante y consoladora realidad, mejor dicho, es esta, que el Señor está con nosotros, que el Señor no deja de estar a nuestro lado. Entonces, el Evangelio de Marcos dice que Jesús añadió una promesa especial para los apóstoles. En el contexto, Jesús estaba hablando a los 11 cuando dijo estas palabras, y en el mismo contexto serían los 11 apóstoles los que más adelante podrían hacer estas señales. Hay quienes han causado perjuicio al aplicar el pasaje a todo creyente, lo que ha dado origen a las extrañas sectas de los manipuladores de serpientes. Entonces, el Evangelio de Marcos dice que Jesús añadió una promesa especial para los apóstoles después de reprenderlos por su incredulidad. Les habló del poder que poseerían si lograban superar sus dudas. Miren lo que dice ahí en Marcos 16, versos 17 y 18. Y yo le pido que le pongan especial cuidado a esto que vamos a leer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quiénes? Los 11 apóstoles. Hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes? Los 11 apóstoles. Tomarán en las manos serpientes. ¿Quiénes? Los 11 apóstoles. Y si bebieren cosa mortífera, ¿quiénes? Los 11 apóstoles. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes? Los 11 apóstoles. No está diciendo esto para mí, para ningún otro predicador, por muy consagrado que sea, por muy fiel al Señor que sea. Era una comisión que les estaba dando exclusivamente a los 11 apóstoles. Era una promesa, y la promesa fue cumplida, porque cuando ellos fueron bautizados el día de Pentecostés por el bautismo del Espíritu Santo, ellos pudieron hacer todas estas cosas. En el libro de los Hechos se dan ejemplos de la mayoría de estas señales que siguieron a los apóstoles. Y yo le voy a presentar algunos de esos ejemplos representativos. En relación con echar fuera demonios, vamos a Hechos capítulo 16, versos 16 al 18. Mire lo que dice acá. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella salió, en aquella misma hora. Entonces, fíjense bien, echaron fuera demonios. Luego, en relación con hablar nuevas lenguas o idiomas que no habían estudiado, vamos a Hechos, capítulo 2, versos 1 al 8. Miren lo que dice. Vamos a leer cuando se da el día de Pentecostés.
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hablaron en lenguas que ellos nunca las habían estudiado. Luego, en cuanto a tomar en las manos serpientes, vamos a Hechos capítulo 28. Dice en los versos 2 en adelante: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Luego vemos en relación con sanar enfermos. Vamos otra vez a Hechos capítulo 3, versos 1 hasta el 8. Pero vamos a leer nada más alguna porción. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Luego, no tenemos ejemplo específico de algún apóstol que bebiera cosa mortífera, pero por la historia, hermanos, sabemos que era costumbre corriente en aquellos tiempos ejecutar a individuos haciéndoles beber veneno. Entonces, fíjense bien, estos 4 casos específicos que hemos leído de las Escrituras, ¿quiénes las ejecutaron? Fueron los apóstoles. No fue ningún cristiano consagrado, sino que solamente los apóstoles. Entonces, cuando se alega de hombres religiosos que dicen tener ese poder, bueno, yo hasta he visto documentales de hombres que se trastornan y que sacan un montón de serpientes y que de repente muerden a uno de los que se entontecen con esa situación y llegan hasta morir porque no tienen el poder para actuar sobre el veneno mortífero de aquella serpiente. Entonces, hermanos, durante casi 2000 años, estas palabras han constituido la autoridad para llevar a cabo el Evangelio para todo el mundo. Por medio de ellas se da a la Iglesia la orden de ponerse en marcha para esta labor hoy, en la misma medida que se dio a los apóstoles más de 1900 años atrás. Todos estos milagros que sucedieron y que fueron hechos
por los apóstoles fueron nada más para que la gente creyeran que procedían de Dios, que tenían el poder de Dios, pero no fueron en ningún momento para actuar en los cristianos en forma general. Si yo tuviera ese don, qué feliz fuera. Yo me fuera al Hospital Rosales y a todos los hospitales a aplicar ese don de sanidad, de levantar a todos los enfermos. Pero yo no puedo pretender de esa situación. Ni puedo alegar que los enfermos no se levantan porque no tienen fe. ¿Cuántos cristianos hay que mueren todos los días siendo fieles al Señor de una enfermedad incurable? El día de ayer murió una hermana de la hermana Juanita Rangel, víctima del cáncer. ¿Cuántos no hubiesen querido de los predicadores que le rodeaban a esta hermana haberle sanado de su largo sufrimiento? Pero claro, no está en nuestras manos el tener ese poder sanador. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor lo que le interesa es sanar nuestra alma. El Señor lo que interesa es sanarnos internamente, que no cometamos nuestros pecados. Yo no sé de qué voy a morir, y sea lo que sea que el Señor decida, lo que a mí me interesa es tener sanada mi alma, como lo es tener sanada el alma de todos nosotros como cristianos y cristianas fieles. Eso es lo importante que nosotros debemos de entender en esta gran comisión. El Señor nos enseña claramente. La palabra de Él no confunde. Quienes la confunden son los hombres. Quienes la tergiversan son los hombres. Pero ella es clara. Es clara si nosotros tenemos el deseo de escudriñarla. Es clara si nosotros tenemos el deseo de ver el contexto que está antes y después de cada una de las enseñanzas. Cuando nosotros tengamos esa actitud, entonces el Señor a través del Espíritu Santo siempre nos va a iluminar para que comprendamos su verdad y para que seamos mensajeros verdaderos, para que seamos personas que transmitimos la palabra de nuestro Dios. Con esto termino este mensaje. Pero quiero decir algo fuera de este mensaje que he dado. Quiero decir algo fuera de este mensaje que he dado. El día de ayer es un día histórico para la nación de El Salvador. ¿Por qué es histórico? Porque tomó posesión un nuevo presidente. Y yo no estoy hablando de política, ni estoy haciendo proselitismo político. Estoy hablando la voluntad de nuestro Dios. Este hombre que tomó la presidencia el día de ayer se llama Nayib Bukele. Es nuestro nuevo presidente. La palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 versos 1 y 2 nos dice claramente que oremos por los que están en eminencia, por los reyes, por los gobernantes. Y como iglesia de Cristo, hermanos, no hablo solo para la iglesia de Ciudad Berlioz, hablo para las iglesias en la República de El Salvador y aún fuera de nuestras fronteras. Tenemos que orar por este hombre, para que gobierne honesta y decentemente. Este país ha sido flagelado demasiado ya por personas que no han gobernado como el Señor demanda que lo hagan. Y nosotros, hermanos,
tenemos que tener en nuestras oraciones a nuestro nuevo presidente. 1.438.000 votos dicen mucho, hermano, que es la voluntad soberana del pueblo. Y tenemos que respetar eso. Pero sobre todo eso, hermanos, tenemos que respetar la voluntad de Dios, que Él demanda que nuestras oraciones deben de ser por los que están gobernando a una nación. Nuestra nación de El Salvador. Si ustedes leyeron un mensaje que puse a través de una red social, yo digo, cuando la gente entiende su prosperidad material, encaminémosla a que entienda el camino de prosperidad espiritual. Y eso es lo que debemos de buscar. Enseñarle a la gente que cuando es bendecida, pues debe de darle honra, honor y gloria a nuestro Dios. Y es nuestro deber como Iglesia de Cristo enseñar a las personas el mensaje de Dios. Dios bendiga su bendita palabra.